Douvos a benvida a esta xornada técnica en formato webinar Manipulas dicecianatos, novas restriccións para usos industriais e profesionais, organizada polo ISGA en colaboración con FREMAP e que forma parte da nosa programación formativa para 2024. Con esta acción retomamos a actividade formativa despois do parón estival. Trátase da novena xornada técnica e a cuarta neste formato en liña dentro da nosa oferta formativa para 2024. Este webinar ten como principal finalidade expoñer, dar a coñecer os requisitos exixidos por o Regulamento da Unión Europea UE 2021-149 en materia de formación para os usos industriais e profesionais dos diisocionatos, así como as medidas de control de risco. Indícovos que haberá un coloquio ao final da exposición do relator no que teredes a ocasión de participar a través do chat que temos habilitado no canal dende o que se emite este webinar. E desde xa vos animo a que fagades chegar as vosas dúbidas, as vosas consultas ou comentarios que estimedes oportunos. Non me vou estender máis xa na presentación, xa que por sorte contamos para explicar estas cuestións e hoxe contamos con un estupendo relator, Javier, que vos presentaremos de seguido e que nos axudará a conocer os aspectos máis destacados desta nova restricción dos isocionatos para usos industriais e profesionais. Comezamos, pois, de seguido coa apertura deste webinar para que contamos con Encarna Sousa Rodríguez, o directora xeral técnica da planificación do ISCA, e con Carlos Llanos, director regional en Galicia de FREMAP. Será Encarna quen interveña en primeiro lugar e a que lle dou xa a palabra. Encarna, cando queiras. Pues muchas gracias, Alberto, por esta presentación y buenos días a todos y muchas gracias por vuestra participación en esta jornada, pues a todas esas personas que estáis conectadas y en especial pues quería también darle las gracias a Carlos Llanos por la continua colaboración que nos ofrecen desde FREMAP y también a Javier Ruiz, nuestro ponente de hoy, que me consta pues que cuenta con una amplia experiencia en temas de higiene industrial y con quien he coincidido en otros foros de la materia. Con esta jornada queremos, como siempre, dar a conocer novedades tanto legislativas como técnicas, en este caso por las relativas a esas nuevas obligaciones que se establecen para los disocianatos tras la modificación del reglamento REACH en su anexo de restricciones. La principal novedad, y diría también que es una medida pionera, es la relativa pues, a esa formación obligatoria que comentó ya Alberto de los usuarios industriales y profesionales, abarcando pues, tanto al personal trabajador por cuenta ajena como para el personal autónomo. Una vez más, se pone de manifiesto pues, esa necesidad, ¿no?, de conjugar la normativa dirigida a la comercialización de sustancias químicas y la de prevención en los lugares de trabajo y cómo desde los dos ámbitos pues, incide en limitar el uso y adoptar medidas de prevención y protección para la manipulación segura de aquellas sustancias pues, que son más peligrosas y que nos preocupan más. Se pone el foco en este caso en los disocianatos porque, como todos sabemos, son sensibilizantes respiratorios capaces de inducir pues, ese asma laboral que tanto nos preocupa en personas no sensibilizadas y también pues, puede incrementar violentamente por los síntomas de asma en las ya sensibilizadas. Además, son conocidos pues, efectos para la piel, para los ojos, etcétera. Estos compuestos pues, son característicos por su elevada reactividad y de ahí pues, se utilizan, ¿no?, en muchos sectores y en muchas aplicaciones, especialmente pues, espumas de poliuretano, sellantes, revestimientos. Ya lo comentábamos pues, en diversas industrias como la del mueble, automóvil, construcción, etcétera. Y esta variedad de usos y actividades y también quiero incidir en la forma de aplicación de estos compuestos en caliente, aplicación en spray, etcétera, pues influye en que tengamos pues, un número importante de población trabajadora expuesta a estos riesgos y susceptible pues, contraer pues, esa enfermedad como es el asma laboral. Con la tremenda dificultad que todos conocemos que implica la protección de aquellas personas que ya han sido sensibilizadas. En esta jornada, pues desde el ISCA, pues pretendemos, en colaboración con FREMAP, pues dar a conocer esos requisitos exigidos por la normativa europea, así como las medidas de control de riesgo químico que demostraron ser eficaces para trabajar de forma segura con los disocianatos, con la finalidad pues, de disminuir el riesgo de posibles sensibilizaciones, tanto respiratoria o cutánea, derivada de su exposición. De nuevo, pues agradecer la colaboración y esperamos que os resulte de interés y ya no me extiendo más y le doy la palabra a Carlos Llanos, director regional de Galicia de FREMAP. Carlos, cuando quieras.
Pues muchísimas gracias, Encarna. La verdad es que has hecho una presentación técnica de la jornada magnífica, ¿no? Sobre el contenido. Luego lo desarrollará Javier, pero lo has explicado muy bien, ¿vale? Yo principalmente quería destacar, agradecer a Lisga una vez más que nos dé la oportunidad de trabajar con ellos año tras año y poder hacer extensiva todas estas prácticas preventivas a las empresas y a la sociedad en general. Siempre intentamos traer los ponentes que podamos tener especializados en cada área a nivel nacional para que den la formación más cualificada posible. En este caso, nuestro compañero está hoy en Bilbao, pero es uno de nuestros técnicos de Cantabria que participa en los grupos de trabajo específicos de este tema y además, ahora lo presentaré, ha dado ya esta ponencia en algunas otras comunidades autónomas y demás, ¿no? Yo quisiera un poco centrar la presentación en esta colaboración, dado que ha hecho además Encarna una magnífica exposición, en la colaboración un poquito que hace FREMAP, digamos, en este caso con LISGA, que agradecemos mucho. Esta es la segunda jornada que damos este año con vosotros. La primera fue el pasado 13 de junio, que fueron las novedades del nuevo reglamento relativo a máquinas, ¿vale? Esta es la que ya hemos presentado entre Alberto y Encarna, y la siguiente, el anuncio hoy ya es la conducción emocional, conciencia plena para una conducción segura, que espero que también tenga la misma participación que esta, que es el próximo 6 de noviembre con nuestro especialista que ya está en alguna ocasión aquí en Galicia, David Piélago, ¿no? La verdad que pregunté cuánta gente estaba conectada y me dijeron que unas 240 personas, y siendo un tema, no siendo esto una jornada generalista, aunque como he dicho Encarna, este tipo de productos pues, se activan en muchas de las industrias productivas, pero bueno, me ha sorprendido un número tan enorme en una jornada específica. Entiendo que las novedades que hay relativas a formación que nos he explicado y a la aplicación de estos productos, pues hace que esto tenga interés para los asistentes, y eso nos ayuda y nos anima a seguir haciendo jornadas específicas, ¿no? Y ya por último, además de agradecerle a Lisga, agradezco al ponente su presencia aquí, en este caso online, pero bueno, que la preparación y la presencia con nosotros, colaborando aquí con el Instituto Galego de Seguridad Laboral. Y aprovecho para presentar su currículum. Es Javier Ruiz Pérez, ingeniero técnico industrial y técnico superior en prevención de riesgos laborales en todas las especialidades. Ingresó en FREMAP como técnico de prevención en el año 2005, o sea que va a cumplir pronto 20 años con nosotros, y se ha especializado en el área de higiene industrial y ha participado como experto en numerosas actividades formativas y divulgativas, así como en proyectos de investigación sobre equipos de protección individual. Actualmente es miembro del equipo de especialización de agentes químicos, EPIs, y coordinador de FREMAP en la zona norte de España. O sea que agradezco a Javier su presencia aquí y ya os dejo con él, que estoy seguro que es lo más interesante de la jornada de hoy. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Moitas gracias, Encarna e Carlos, polas vosas intervencións que nos permiten xa poñernos en contexto para de seguido poder profundizar un pouco máis nos aspectos do webinar de hoxe sobre a manipulación de isocianatos. Lembro vos, antes de dar a palabra a Javier, que temos aberto o chat do canal para que podáis participar e facernos chegar as vosas inquedanzas e dúbidas relacionadas con esta temática. Adelante, Javier, sin máis pausa, tes a palabra para comenzar a exposición de hoxe. Vale, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, lógicamente, a Lisga por haberme invitado a este webinario. Y vamos a empezar ya a compartir la presentación para iniciar este webinario. Perfecto. Pues nada, tal como dice el programa, vamos a iniciar el webinario hablando de lo malo que es los isocianatos, pero también las ventajas que nos ofrece. A continuación, trataremos el tema del reglamento 2020/1149, que es uno de los motivos, yo creo, por los que estamos casi todos aquí. Y finalizaremos viendo un poco cómo podemos trabajar seguro en algunas circunstancias, no en todas porque no daría tiempo, a nivel de qué medidas necesitamos implantar para controlar el riesgo, tanto colectivas como individuales. Bueno, por lo tanto, sí que estamos hoy aquí por el reglamento 2020/1149, pero también, lógicamente, y lo que más nos preocupa desde la Mutua, es para frenar las enfermedades profesionales que causan los disocianatos. Porque la prevención, en este caso, vamos, con todas las de la ley, es muchísimo más eficaz que cualquier tratamiento médico una vez que una persona enferma por la exposición a isocianatos. Por lo tanto, todo lo que hagamos en prevención va a tener un retorno a la sociedad y sobre todo a las personas muy importante. ¿Qué efectos tiene para la salud de las personas trabajadoras la exposición a isocianatos? Bueno, pues primero vamos a hacer una introducción, ¿no? ¿Qué son los isocianatos?
Los isocianatos simplemente son unos compuestos orgánicos formados por nitrógeno, carbono y oxígeno con enlaces dobles. Eso significa que ya pues tienen cierta estabilidad a la que se une pues una cadena que puede ser de hidrocarburos alifáticos o aromáticos. Cuando hay dos grupos funcionales de isocianatos, hablamos de diisocianatos, y toda la normativa del reglamento con la restricción que se ha impuesto a nivel de la Unión Europea siempre nos van a mencionar la palabra diisocianatos. Durante el webinario pues lo voy a decir indistintamente, isocianatos, disocianatos. Bueno, al final a nivel industrial lo que más se utiliza son los diisocianatos, pero generalmente a nivel coloquial se conocen más como isocianatos. Ya lo ha comentado Encarna, los isocianatos son altamente reactivos. Esto nos va a dar unos beneficios a nivel industrial, a nivel de nuevos productos o nuevas aplicaciones muy importantes, pero generalmente a nuestro organismo no le gustan las sustancias que son muy reactivas. Se trata de defender de ellas. Los isocianatos también se les denomina monómeros, y en función del tamaño de cómo se agregan, si hay varias moléculas o forman grandes cadenas, hablamos de polímeros o polisocianatos. Cuando el tamaño que tiene es intermedio, que no es un monómero, que es la unidad más pequeña que tenemos, o un polímero o polisocianato, que son grandes cadenas, se habla también de oligómeros o prepolímeros. ¿Qué importancia tiene esto? Pues bueno, sí que tenemos que saber que cuando tenemos en nuestra empresa un monómero, va a ser más peligroso que cuando tenemos un polímero o polisocianato. Si tenemos un oligómero o prepolímero, estamos pues en un nivel intermedio de peligrosidad. Por lo tanto, cuanto menor peso molecular, generalmente va a tener mayor peligrosidad. Aquí veis un ejemplo de una ficha de datos de seguridad, como nos indican en este caso que es un oligómero. Vale, ¿qué usos tienen los isocianatos? Bueno, ya se ha comentado, en muchos sectores, desde la industria del automóvil, textil, del calzado, para la fabricación de electrodomésticos, fabricación de colchones, tiene muchas aplicaciones debido a las propiedades que tienen estos agentes químicos. Y con ello, ¿qué podemos hacer? Pues adhesivos, elastómeros, barnices, espumas, que es lo más conocido generalmente, espumas tanto rígidas como flexibles, resinas de poliuretano, pinturas. Bueno, pues tiene muchas aplicaciones, productos que podemos encontrar en cualquier tienda de bricolaje también, y eso implica que os hayáis apuntado muchos a este webinario. Vale, ¿cuáles son los más habituales? Bueno, pues a nivel industrial los que más se comercializan son el TDI, MDI y HDI, y con un uso menos habitual está el NDI y PDI. Aquí veis la nomenclatura, cómo se denominan, si son aromáticos, alifáticos. Bien es verdad que tienen todos una presión de vapor muy baja, incluso el NDI y PDI, pues prácticamente es muy difícil que se volaticen, excepto que generemos nosotros por algún proceso aerosoles, como puede ser aplicando pintura con pistola. Vale, ¿qué vías de entrada tenemos de los disocianatos en nuestro organismo? Pues generalmente y habitualmente son dos las principales. La más importante es la vía inhalatoria, tanto en procesos de mezcla, cuando se generan espumas, si hay un incendio, como productos secundarios, cuando utilizamos spray, cuando aplicamos sobre algo que tiene isocianatos y lo derretimos, con soldaduras, con soplete, o en operaciones ya mecánicas, de lijado, corte o abrasión. Sobre todo en productos que no han curado, que todavía no han curado. Y la otra vía que tenemos, que tiene menos relevancia, pero que, dado que nos puede sensibilizar también la vía a través de la piel, estos productos, pues tenemos diferentes exposiciones donde se puede producir este contacto a través de la piel, como puede ser pues el contacto directo cuando tocamos directamente la espuma, la pintura, nos cae en la piel. Cuando hacemos mezclas o manipulamos estos líquidos, tenemos que recoger un derrame que ha habido,
tocamos productos que todavía no han curado, no le ha dado tiempo, digamos, entre comillas, a secar, o cuando se depositan aerosoles que van cayendo sobre nuestra piel. ¿Y qué peligro supone esto para nuestra seguridad y nuestra salud? Bueno, para nuestra seguridad, estos compuestos generalmente tienen la indicación de peligro H225 porque son muy inflamables, por lo tanto vamos a ver este pictograma con la llama. Pero para nuestra salud, veis aquí que tiene muchísimas indicaciones de peligro o frases H. Desde pequeñas irritaciones, tanto ocular, vía respiratoria, irritación cutánea, hasta niveles ya de que puede ser tóxico y en concentraciones muy elevadas puede llegar incluso a ser mortal, sobre todo en alguna fuga. Pero lo que más problemas suele causar a las empresas y a la mutua sobre todo es el tema de las enfermedades profesionales motivadas por las alergias, por las sensibilizaciones, tanto vía respiratoria como vía dérmica. Además, tiene la frase H351, muchos de estos compuestos, porque pueden provocar, se sospecha, que pueden provocar cáncer, es una sospecha, o sea que digamos no tiene la frase H350, donde ya es puede provocar cáncer. Y también tiene la indicación de peligro H372. Y estos son los pictogramas característicos que vamos a ver en las etiquetas y en las fichas de datos de seguridad de estos productos. Además, tiene la indicación de peligro H361D que nos puede o se sospecha que daña al feto. ¿Eso qué implica? Que directamente va a estar clasificado en el anexo 7 de los reglamentos de servicio de prevención. No va a haber una prohibición expresa del riesgo de exposición, pero sí que tenemos que tener muy controlado el riesgo para que una trabajadora embarazada se pueda exponer en un sitio donde se esté manipulando isocianatos. Vale, se ha publicado recientemente en el mes de julio el Real Decreto 612/2024. Este Real Decreto amplía la normativa de cancerígenos a los agentes reprotóxicos también, que antes no estaban incluidos. Bueno, que sepáis que los isocianatos, dadas las indicaciones de peligro que tienen, la H361 no le va a aplicar la normativa de agentes cancerígenos, ni tampoco por la indicación de peligro H351 que tienen los isocianatos. Por lo tanto, cuando manipulemos isocianatos, no es de obligado cumplimiento aplicar la normativa de agentes cancerígenos mutagénicos o tóxicos o reprotóxicos, que es lo que se acaba de añadir. Bien es verdad que hay que tener en cuenta que los sensibilizantes, aunque no aplique la normativa, prácticamente hay que gestionar el riesgo como si estuviéramos hablando de agentes cancerígenos. Pero legalmente no nos lo pueden exigir a día de hoy. Vale, ¿y qué efectos provocan en nuestra salud los isocianatos? Pues bueno, en principio los vapores o aerosoles de isocianatos son irritantes, nos pueden producir pues la típica tos, opresión en el pecho, sibilancias, pero en casos graves ya generalmente nos puede generar asma o dificultad para controlar el asma que pueda tener una persona. Las personas que tengan asma son especialmente sensibles a trabajar con isocianatos. Además, hay que tener en cuenta que la vía dérmica también tiene una contribución al asma laboral. O sea, ¿qué significa eso? Que si no protejo la vía dérmica, también me puede influir en que a mí me aparezca un asma ocupacional derivado de los isocianatos. Esto no ocurre con todos los agentes químicos, pero con los isocianatos sí. Bien es verdad que el asma te lo puede provocar diferentes agentes, diferentes contaminantes, incluso hoy dentro de la población infantil, pues ya muchos niños incluso nacen con o ya padecen de asma y es difícil la correlación entre si ese asma lo han producido los isocianatos o no. A veces pues el estudio es complejo. Pero lo que sí se sabe, está demostrado que más o menos de los casos de asma en adultos derivados de exposiciones profesionales,
entre un 9 y un 15%, se debe a los isocianatos. Y de tal manera que ya en el año 2006, hace 18 años, el NAIOS emitió una alerta para los trabajadores que se dedicaban a pintar las cajas de camiones debido al elevado número de casos de asma motivado por la exposición a isocianatos e incluso casos de muerte. No es lo habitual el caso de muerte, pero sí el asma sí que es algo mucho más habitual. Bueno, para que tengáis datos, sobre todo si dais formación a los trabajadores, si sensibilizáis a los trabajadores, se va a ver, por ejemplo, que las personas que pintan con pistola de pintura tienen 80 veces más probabilidades de padecer asma que cualquier otro tipo de trabajador. Lógicamente, pues el que trabaja en una oficina sí que el riesgo no tiene, pero estamos hablando de todo tipo de trabajadores, pues los que pintan con pistolas de pintura y hay isocianatos, el riesgo es 80 veces mayor. También se sabe que no solo tienen riesgo, eso se ha visto en talleres de carrocería, no solo tienen riesgo los que pintan, que lógicamente son los que tienen más riesgo porque están más cerca, la dosis de producto que reciben es mucho mayor y la concentración también, sino que el 10% de trabajadores que nunca utilizan pistola pero que están por allí cerca también llegan a contraer asma. Por eso que el control del aire o la sectorización de zonas donde se trabaja con isocianatos, sobre todo cuando es en forma de aerosol, pues es determinante. Vale. La sensibilización, lo ha comentado también Encarna, es uno de los efectos principales que tienen los isocianatos. Son respiratorios, sensibilizantes respiratorios de categoría 1 y sensibilizantes cutáneos también de categoría 1. Por lo tanto, son unos pata negra, ¿no? Son de estos que sabemos que con estos hay que tener especial cuidado. Aquí no hay duda de que pues, se sospecha, no. Estos son sensibilizantes pata negra. Y la sensibilización puede ocurrir después de la inhalación o el contacto con la piel. También hay que saber que no todas las personas que se sensibilizan desarrollan asma. Pero una vez que una persona se vuelve ya hipersensible, pues en cuanto a una mínima exposición ya te va a desencadenar un ataque de asma. Y un ataque de asma en ciertas ocasiones, si no se controla, puede llegar a ser mortal. Bueno, para que veáis aquí, son datos del HSE de 2022, pero que pudieran ser en Galicia muy similares o a nivel nacional. La segunda causa que tenemos de asma a nivel ocupacional son los isocianatos. Y el primero de todos, así todavía sigue siendo el polvo de harina, básicamente porque las medidas de prevención que se trabaja con la harina, pues a veces no son todo lo buenas que se quisieran. Después veis aquí, pues otro tipo de contaminantes que nos generan asma, como tenemos pues, las resinas epoxi, productos de limpieza, el polvo de madera o tintes que se utilizan en peluquerías y demás. Bueno, esto se traduce, os pongo aquí un caso real, de estos tenemos muchos que nos llegan, o sea, es uno de, siempre a mí cuando me llaman, cuando hay un caso de alergia, isocianatos y resinas epoxi y después productos derivados de acrilatos, o de tintes de peluquería son las estrellas, son los donde más casos tenemos sin duda en la mutua y que más casos recibimos. Aquí os pongo un ejemplo de una persona, en este caso es una empresa que se dedica a producir siliconas donde uno de los componentes son los isocianatos, donde trabajaban en un proceso cerrado que a priori pues prácticamente no debería haber exposición y por lo tanto no utilizaban protección respiratoria ni cutánea. Pero siempre pasan cosillas, siempre hay que hacer limpiezas, mantenimiento, siempre hay fugas, derrames. Bueno, el paciente refiere que tiene un asma persistente desde hace un año, tiene urticaria crónica bueno, pues lo que se le hizo, lo típico, pues primero no la han reubicado, se le da un tratamiento médico, pero casi todos estos casos, el informe médico del especialista del alergólogo habitualmente acaba concluyendo que
el paciente no puede trabajar ni estar en la proximidad ambiental de las zonas donde se manipulen isocianatos. ¿Esto qué trascendencia tiene? Pues que en muchos casos, si no puede haber una reubicación sencilla, una adaptación sencilla de puesto de trabajo, puede llegar a acabar en una incapacidad permanente, en no aptos, y la trascendencia que tiene a nivel laboral, a nivel de salud para esa persona, pues es importante. Por lo tanto, pues es un tema que nos preocupa, lógicamente, y por eso pues intentamos difundir unas buenas prácticas para que esto se minimice el riesgo en la medida de lo posible. Bueno, como otros efectos que tiene también a través en la piel, en los ojos, pues el típico enrojecimiento, picazón, lagrimeo. Y aparte del asma, el otro gran causa de incapacidades que tenemos son las dermatitis alérgicas de contacto. Después, una vez que te sensibilizas a estos productos, pues prácticamente una concentración mínima, a veces que no, aunque haces mediciones y te da no, que no hay exposición, que no se detecta, pero aún así el trabajador sufre de reacciones alérgicas y hace que sea incompatible con su puesto de trabajo. Como os decía, también es tóxico a altas concentraciones. Al principio parece que tienes una gripe, un catarro, pero que en concentraciones muy elevadas nos puede llegar a causar edemas pulmonares, dificultad respiratoria, colapso cardiovascular, incluso la muerte. Si recordáis el desastre que hubo en Bhopal por un escape de un isocianato que causó miles de muertos, pues mayor ejemplo que ese, pues no tenemos. Es casi la mayor catástrofe química que ha habido hasta la fecha. Os pongo por aquí los disocianatos que están registrados en REACH. Como veis, prácticamente casi todos son sensibilizantes de la piel y sensibilizantes respiratorios. Algunos de ellos se sospecha que son cancerígenos y tenemos todos ya armonizados, excepto este que veis aquí, que aunque no está armonizado, ya tenemos la publicación del reglamento 2024 que nos dice que a partir del 2024/197, que nos dice que a partir del 1 de septiembre de 2025 va a pasar a estar armonizado y los peligros y la clasificación pues va a ser similar a otro tipo de isocianatos, por lo tanto las medidas preventivas van a tener que ser también similares. Como veis aquí, a nivel nacional, si vemos dentro de los agentes del grupo 1 qué enfermedades profesionales nos causan los isocianatos, más o menos nos están suponiendo el 3% de todas las enfermedades profesionales que se declaran. Otra cosa es después la infradeclaración que hay por diferentes motivos de todas las enfermedades profesionales relacionadas con agentes químicos. ¿Tienen límites de exposición profesional? Sí, tienen límites de exposición profesional, son bastante bajos. Aquí os dejo los últimos publicados del 2024, pero todavía van a ser mucho más bajos. O sea, estos límites van a bajar mucho más porque ya tenemos una directiva del 2024. O sea, veis que toda la normativa de isocianatos es muy reciente todo y van a bajar a valores que a partir del 2028, porque nos van a dar un periodo de tregua, vamos a estar hablando de que el valor límite para todos los disocianatos va a ser de 6 microgramos. O sea, ya no hablamos de mili, sino de microgramos metro cúbico. Y también va a haber un valor límite de corta exposición de 12 microgramos metro cúbico. Pero bueno, nos dan un periodo de adaptación porque para adaptar los procesos productivos básicamente lo que significa es trabajar más en espacios cerrados, en espacios muy ventilados, bueno, más que en espacios cerrados, en sistemas estancos, en circuito cerrado, quería decir, pues eso lleva unos años y lleva unas inversiones económicas importantes para evitar la exposición de las personas trabajadoras. Y es la primera vez que con esta directiva, cuando se transponga al ordenamiento jurídico español, antes del 2026 se tiene que transponer, es la primera vez que vamos a tener un valor límite para toda la Unión Europea, para que todos los países de la Unión Europea tengan las mismas reglas de juego.
Vale. Dado todos los peligros que os he transmitido, pues la Unión Europea dijo, tenemos que hacer algo. ¿Y qué se les ocurrió? Pues bueno, sacar este reglamento, el 2020/1149, porque se sabe que más o menos hay más de 4 millones de personas expuestas en Europa a disocianatos y que es inaceptable que provoquen 5.000 casos al año de sensibilización respiratoria, sobre todo hablamos del asma. Estamos hablando de cada año de las personas expuestas, de cada 100, 0,1 se sensibilizan en las vías respiratorias. Estamos hablando que en 10 años, si estoy 10 años expuesto, de cada 100, una persona se sensibiliza. Y dices, bueno, ¿lo podemos admitir? Bueno, pues es intolerable que de cada 100, que sepamos ya por estadísticas que en 10 años, si estás trabajando 10 años, de cada 100, uno se va a sensibilizar. Eso es inadmisible y, por lo tanto, estuvieron valorando diferentes opciones a la hora de si prohibían el uso de isocianatos, pero si había alguna alternativa y mejor a estos isocianatos para la fabricación de productos, pero vieron que no es tan fácil encontrar alternativas porque son iguales, incluso hasta peores pueden llegar a ser. Por lo tanto, dicen, pues si no podemos prohibir su uso, tenemos que establecer, y sabiendo que no hay ningún umbral seguro para los sensibilizantes, cualquier concentración nos puede dar problemas a base de tiempo de exposición a que nos sensibilicemos, pues algo tenemos que hacer. ¿Qué se les ocurrió? Por primera vez para unos agentes químicos, porque es para los primeros grupos de sustancias que se establece esto a nivel de Unión Europea, se estableció una restricción para limitar el uso solo a aquellas personas o aquellas empresas que hayan establecido unas medidas técnicas y organizativas y se haya seguido un curso normalizado de formación mínima. Esto es una gran novedad a nivel de legislación de Unión Europea para el trabajo con isocianatos. A priori, la ECA, la Agencia Europea, nos ha dado un listado de 14 sustancias a las que va a afectar esta restricción, pero no es una lista exhaustiva. ¿Qué restricciones entonces vamos a tener con este reglamento, que ya está plenamente en vigor? Nos dice que los disocianatos no se pueden comercializar desde el 2022, desde el 24 de agosto, excepto si la concentración de isocianatos es inferior al 0,1%. O sea que si la concentración es inferior al 0,1%, los fabricantes lo van a poder comercializar. ¿Qué pasa si es superior al 0,1%? Pues que solo lo puedo comercializar si lo etiqueto con esta información y esta declaración en el etiquetaje y en la ficha de datos, que es que a partir del 24 de agosto del 2023 es obligatorio, o sea, no es opcional, es obligatorio tener la formación adecuada para proceder a un uso industrial o profesional. Ahora lo vamos a ir detallando todo esto. Por lo tanto, el fabricante, bueno, relativamente, si la concentración es superior al 0,1%, pues te lo pone en la etiqueta esto, te lo pone en la ficha de datos de seguridad y ya se puede comercializar. Pero, bueno, lo veis aquí, la declaración que debe de figurar, a partir del 24 de agosto de 2023, es obligatorio tener la formación adecuada para un uso industrial o profesional. Si bien es verdad que si tenemos en el almacén productos con isocianatos de hace 2, 3, 4, 5 años, pues primero tenemos que valorar si ese producto, según la ficha técnica del producto, se puede seguir utilizando o ha perdido ya propiedades y ya no podemos aplicarlo. Y si se puede seguir utilizando, tendremos que hablar con nuestro proveedor para que nos dé la ficha de datos actualizada para saber si realmente nos afecta y es obligatorio esta formación. Pero tenemos la otra restricción que es ya la del usuario intermedio, la de las personas que utilizan estos disocianatos, donde nos dice que los disocianatos no deberán
usarse como sustancias o bueno, también como mezclas para usos industriales y profesionales después del 24 de agosto del 2023. Más o menos desde hace un año ya no se deben utilizar productos, sustancias puras en forma de mezclas, no se pueden utilizar, excepto, siempre está la excepción, que la concentración sea en peso inferior al 0,1%. En ese caso, lógicamente, lo puedo utilizar sin ninguna restricción. Pero como es habitual que esa concentración sea superior al 0,1%, solo lo voy a poder utilizar si dispongo de una formación sobre el uso seguro de los disocianatos, tanto en forma de sustancia como en forma de mezcla. ¿Para quién? Para el trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena, que haga usos profesionales o usos industriales. Es decir, por primera vez nos meten a los autónomos, que también les afecta esta formación, siempre que hagan un uso profesional. Y lógicamente para los usos industriales pues se da por hecho, pero cualquier uso profesional nos afecta esta restricción. Vale, ¿qué objetivos tiene esta formación? Pues básicamente es conocer qué peligros tienen los disocianatos, qué riesgos van a generar en los usos donde yo los voy a aplicar y unas buenas medidas prácticas tanto de higiene, de gestión de riesgos para trabajar de una forma segura. ¿Esto va a solucionar el problema? No va a solucionar el problema, pero porque la formación no son las medidas más eficaces que tenemos a nivel de prevención. Es una más de las medidas que tenemos, pero no es la más eficaz, ¿no? La más eficaz siempre es eliminar el peligro o sustituir el agente químico. Eso siempre es lo mejor, ¿no? Pero sí que va a ser una gran llamada de atención. Todos tienen que reflexionar que si me piden algo, de que si no lo tengo directamente me prohíben utilizarlo, pues esto es por algo, ¿no? Y igual vamos a trabajar de una forma, entre comillas, pues con más cuidado con estos productos. O esto es lo que quiero pensar yo. Bueno, ¿cómo puedo saber si a mí esta nueva restricción del reglamento me va a afectar? Bueno, pues tenemos dos herramientas de comunicación de peligros. Tenemos que comprobar primero en las fichas de datos de seguridad, lógicamente tienen que estar actualizadas. Si son fichas de datos de hace 3 años, 4, 5, pues no nos va a decir nada. En la sección 2.2, en la que indica elementos de la etiqueta, nos va a indicar esta frase, la que habéis visto antes. A partir del 24 de agosto del 2023 es obligatorio tener formación para un uso industrial o profesional. Y aparte de la ficha de datos, en la etiqueta. Lo que os he enseñado antes, en la etiqueta me va a venir también la frase. Bien es verdad que en un tamaño a veces muy pequeñito, que como tengas presbicia no lo vas a ver, pero si no te fijas mucho no te vas a enterar. Pero en la etiqueta también nos va a venir. Como veis aquí un ejemplo de la sección 2.2, pues bueno, más o menos así nos lo van a indicar en la ficha de datos. Nos tendremos que fijar aquí, si nos lo indican en la ficha de datos o en la etiqueta, pues esa formación es obligatoria. Y el propio RIS nos dice que cada vez que se introduzca una nueva restricción, las fichas de datos, el proveedor o dentro de la cadena de suministro, el que nos haya suministrado la ficha de datos, la tiene que actualizar sin demora y comunicar los peligros aguas abajo a toda la cadena de suministro. Bien es verdad que, bueno, yo me pongo en el caso de que si esto lo hace, pues imaginaros un autónomo que compró muchos productos, pues generalmente nunca hace 4 años, por ejemplo, 3, y todavía no los ha usado, nadie le va a comunicar después esta novedad, seguramente. Esto se va a perder. Pero sí que en materia de coordinación de actividades va a ser otro de los temas que vamos a tener que controlar o exigir a veces tanto a empresas como a autónomos. Vale, ¿quién va a estar obligado a realizar la formación sobre el uso seguro entonces? Pues bueno, todos los trabajadores por cuenta propia que manipulen, estamos hablando de la palabra manipular, disocianatos, ahora veremos lo que significa manipular,
para usos industriales o profesionales. También todos los trabajadores por cuenta ajena que manipulen disocianatos para usos industriales o profesionales. Y también, nos lo dice así el reglamento, todos los trabajadores que, aunque no lo manipulen, supervisen esas tareas. Estamos hablando de encargados, estamos hablando de jefes de producción o recursos preventivos o personas que estén supervisando trabajos con isocianatos. Todas esas personas, aunque no lo manipulen directamente y no apliquen productos, también están obligados. Vale, ¿qué se entiende por manipular disocianatos? Pues básicamente es ya manejar envases abiertos o realizar aplicaciones de producto, independientemente si es en forma de pistola, brocha, rodillo, cualquier utilización o manipulación donde ya el envase no está herméticamente cerrado, estamos hablando de manipulación, por lo tanto me va a afectar la restricción. Vale, ¿y quién no va a estar obligado a realizar esa formación? Que es lo que buscamos siempre, ¿no? Los latinos, o siempre buscamos la picaresca de a ver, ¿quién no lo tiene que hacer? Bueno, pues no lo tiene que hacer todos los usuarios profesionales que intervengan en la manipulación de productos cuya formulación en la concentración sea inferior al 0,1% en peso. Tampoco todos los que manipulen envases cerrados. La persona que está en el almacén, el distribuidor, en un comercio, en un gran almacén, el que lo transporta en envases cerrados, o sea, no hablamos de cisternas, que eso ya es otro tema, tampoco va a tener que realizar esa formación. Y lógicamente los particulares o usuarios que no hagan un uso no profesional. Es verdad que hay personas que se dedican a hacer chapuzas y están todos los fines de semana o por las tardes o cuando sea y están más expuestos a veces que algún usuario profesional. Pero, en teoría, para esas personas no está contemplado y por eso podemos ir a cualquier centro, a una ferretería, a un gran almacén, donde sea, a comprar productos que tengan isocianatos y no nos van a exigir nada a nivel particular. ¿Quién puede impartir esta formación? Bueno, pues la tiene que impartir un experto. Un experto, así lo dice el reglamento, en seguridad y salud, mediante que tenga una competencia adquirida mediante la formación profesional pertinente. Y ahí lo deja. Necesitamos competencias mediante una formación profesional pertinente que cada país de la Unión Europea deberá definir. Se necesita, por lo tanto, un formador cualificado. Veis que van introduciendo palabrejas, ahora cualificado, experto, otras partes de la normativa siempre recordar lo de competente. Bueno, vamos a ir traduciendo estos temas. No se indica cómo hay que impartir esta formación. No hay una obligación de si tiene que ser presencial o tiene que ser semipresencial o puede ser en formato online, en formatos previamente grabados. No hay una obligación como tal. Entra un poco en contradicción, ¿no? Porque nos permiten formación que esté ya grabada previamente o cursos online que ya estén preparados, diseñados y por otro lado dicen que la tiene que impartir un experto. Bueno, pues entra un poco ahí en contradicción. El Instituto Nacional, en una consulta que le hicieron el año pasado, lo que sí nos viene a decir es que si se va a impartir con medios propios o medios ajenos esta formación, debería de ser un técnico superior con la especialidad en higiene industrial. Es lo que nos viene a decir para impartir esta formación. Vale, para demostrar estas competencias, lógicamente, se recomienda, esto es una recomendación, que puedas acreditar, por si alguien te pregunta alguna vez, evidencias de que tienes un historial formativo y un historial profesional que demuestre que tú tienes conocimientos a nivel profesional y a nivel formativo sobre los isocianatos, tanto sus peligros, la gestión del riesgo, las medidas preventivas, las medidas de higiene. Aquí, bueno, pues podemos hacer autoaprendizaje. Hay diferentes publicaciones que tenemos, os lo dejo, bueno, aquí está el hipervínculo de todas
en la presentación, si os la facilitan, aunque sé que se va a colgar en YouTube la presentación, pero bueno, se pueden encontrar fácilmente en Internet todas estas publicaciones. Y además tenemos de gran ayuda lo que se acaba de publicar recientemente, hace menos de un mes, 3 notas de prevención de disocianatos, la 1192, 1193 y otra más que está pensada sobre todo para los que hacen mediciones ya, con toma de muestra y análisis. Vale, con esto pues te puedes formar, te puedes autoformar, pero también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de impartir formación de la ley de prevención y de su desarrollo reglamentario, la formación que se imparte a los trabajadores te la tiene que impartir la organización preventiva, bien el servicio de prevención propio, mancomunado, ajeno, quien sea, ¿no? Pero para la impartición de esta formación, la del reglamento, de esta restricción, lo puede hacer la organización preventiva. Se puede hacer a través de una plataforma online donde todos los fabricantes y asociaciones de fabricantes han contribuido para que dar esta herramienta para que se formen sus clientes, o también se puede realizar a través de un formador externo, que puede ser desde un servicio de prevención ajeno, un autónomo o una empresa de consultoría que no sea SPA. O sea que eso está abierto. Sí que es verdad, aunque no lo especifica claramente el reglamento, pero los fabricantes sí que han diseñado un curso para acreditar esa competencia de que yo soy un experto. Ellos tienen su curso donde por 1.250 euros te puedes inscribir a algunas de estas sesiones que actualmente solo están en inglés y te acreditan como para poder impartir tú esta formación, tanto a nivel de empresa como si perteneces a un SPA o a una consultora o eres autónomo. Lo que sí te lo especifica el reglamento, y esto sí que te lo deja muy claro, te dice que el proveedor de los productos químicos garantizará que se proporcione al destinatario material pedagógico y cursos de formación. Y lo tiene que hacer el proveedor y es una garantía. Y la nota de prevención que acaba de salir te dice que el material de formación que hay que elaborar para formar a las personas que lo manipulen en sus isocianatos lo debe elaborar el fabricante. O sea, que eso qué quiere decir, que yo como técnico, si en mi empresa he trabajado expuestos isocianatos, no me puedo hacer mi PowerPoint con mis diapositivas. Pues según lo dice el reglamento y lo dice esta nota de prevención, pues parece ser que no. ¿Y dónde podemos adquirir este material de formación si queremos impartir formación nosotros? Pues si lo hacemos como servicio de prevención propio, mancomunado, pues la Asociación de Fabricantes, a través de esta página web, pues nos comercializa este material para el formador a partir de 500 euros por entidad jurídica. Y cuando el formador es externo, imaginaros un servicio de prevención ajeno, la suscripción anual en este caso cuesta 1.000 euros por formador. Así es como lo tienen estipulado y demás. Vale. A niveles de formación, digamos, hay como 3 carnés para la manipulación de disocianatos. En ningún sitio aparece la palabra carné, pero bueno, siempre el tema de tengo el carné para poderlo utilizar, siempre como que es como muy coloquial y nos acabamos entendiendo más fácil. Hay 3 niveles. Nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Lógicamente, cuanto más peligrosa es la exposición a los disocianatos, el nivel que se exige de formación es mayor. Vale, en principio lo que tenemos que valorar es en función de la tarea que va a realizar la persona trabajadora y los riesgos a los que va a estar expuestos por la manipulación de isocianatos, tenemos que preguntarnos si la formación que se exige es de nivel 3, digamos la formación más avanzada. Si es que sí, pues le damos formación de nivel 3. Si es que no, nos preguntamos si requiere formación de nivel 2. Si es que no, pues entonces necesitaría solo formación de nivel básico, que va a ser solo pues para casos muy puntuales, a veces para supervisores y demás.
¿Cómo saber el tipo de curso si es que voy a necesitar? Bueno, si es nivel avanzado, nivel intermedio, nivel básico. Pues lo más sencillo es entrar aquí a la propia plataforma que tienen los fabricantes y directamente hay un cuestionario que te va llevando y te va haciendo preguntas en función de el sector o el uso que le vaya a dar. Vas seleccionando, vas dando a siguiente en función de la aplicación, si es a nivel profesional o industrial, y te va diciendo pues el tipo de curso que necesitarías. Como se supone que ellos son los que tienen que suministrarte el material pedagógico, pues ese sería el que tendrías que adquirir. Pero, lógicamente, eso es si lo impartes tú con medios propios o lo imparte personal externo. Pero, bueno, también tiene un PDF que pulsando aquí, tiene una matriz que también que vas a ir viendo si necesito formación de nivel 3, nivel 2 o nivel 1. Pero a veces lo más sencillo también puede ser hacer el propio curso online. O sea, que ellos te ofrecen también que hagas el curso a través de su plataforma. Más o menos el coste que tiene son 5 euros por trabajador más unos gastos que hay de gestión administrativa por tema de factura y demás. Bueno, la formación de nivel básico sería pues, la más sencilla y es toda aquella donde no necesites la de nivel intermedio o avanzado, lógicamente. Este sería el temario y en todas las formaciones va a haber un certificado que se tiene que emitir con un pequeño examen, sencillito, o sea que no es nada del otro mundo, de todo el temario que se ha indicado. La formación de nivel intermedio, esta sería para los usos que están destinados, pues cuando pintamos con rodillo, por ejemplo, con brocha, digamos, tenemos riesgo, pero es mucho menor que cuando hablamos de nivel avanzado, donde realmente es donde más casos se dan de alergias, tanto vía respiratoria como vía dérmica. Y estos serían los tipos de usos destinados para la formación de nivel avanzado, sobre todo cuando se manipulan isocianatos en caliente, como pueden ser los polioles, o cuando sobre todo estamos con tema de spray. Cuando tenemos spray, pues sobre todo al aire libre o en espacios no muy bien protegidos, pues vamos a necesitar esta formación de nivel avanzado. ¿Qué duración tiene esta formación? Pues lógicamente depende de qué, de los niveles. Si hacemos el curso a través de la plataforma que nos dan los fabricantes, digamos el curso online, la formación general dura unos 40-50 minutos y hay los módulos ya cuando llegamos a niveles intermedios o avanzados, pues puede llegar a hora y media, 2 horas, depende un poco del tipo de curso que tenga que hacer y del tipo de aplicación que tenga que realizar. Y lógicamente depende de quién le realice, porque si lo realiza una persona con mucha formación, pues lo va a pasar todo muy rápido y si lo realiza una persona que incluso puede darse el caso de que tiene dificultades para leer o para entenderlo, pues le va a llevar más tiempo. Bien, es verdad que la ventaja que tiene la plataforma, sobre todo si tenemos trabajadores extranjeros, es que están todos los idiomas. O sea, hay todos los idiomas de la Unión Europea oficiales, se puede acceder a hacer el curso. Si la formación es presencial, que lógicamente no me lo discutiréis, pero ahora mismo estamos dando este webinario es online, pero realmente mi experiencia siempre es que con la formación presencial los conceptos es todo mucho más interactivo y realmente son más eficaces que la formación online. Primero porque la formación online tiene un problema, que no se sabe, o sea, no hay una prueba de huella o algo que diga quién está haciendo ese curso. No quiero dar ideas, pero bueno, vosotros a buen entendedor pocas palabras son necesarias, ¿no? Bueno, pues la formación presencial, en este caso, la duración va a depender del que lo imparta. Generalmente, las que están impartiendo servicios de prevención, la duración suele ser entre 2, 3, 4 horas, dependiendo un poco si el nivel es intermedio o avanzado,
esta es la duración que en una mañana generalmente a todas las empresas que he visto que imparte esta formación es el tiempo que han considerado oportuno. No está arreglado, o sea, no te dicen, no, tiene que ser 3 horas, eso no está arreglado. Vale, ¿tengo que documentar la formación? Sí, hay que documentarla, porque así lo dice el reglamento. Cuando el curso le haces online, te dan este tipo de certificado que te sale de la plataforma. Si lo haces como servicio de prevención propio o servicio de prevención ajeno, pues bueno, puedes hacer un certificado similar indicando el temario por la página de atrás y demás. Este es un curso que he hecho yo en la plataforma, es uno de los pocos que se puede hacer gratis, o sea que este no tiene coste. Para el típico de aplicar pues un adhesivo que lo podemos hacer en nuestra casa con una pistola y vamos, que le podéis probar y podéis coger conocimientos a través de este curso. No solo en Europa hay este tipo de formaciones. Que sepáis, por ejemplo, que en Estados Unidos, para los que aplican poliuretano en spray a baja o alta presión, también hay estos cursos, que también me he hecho un curso para probar. Es un curso de 2 horas de duración online para la industria del poliuretano. ¿Y qué vigencia tiene esta formación? Es decir, ¿hago este curso y ya me vale para siempre este tipo de carné o formación obligatoria? Pues no, hay que renovarlo. Cada 5 años hay que volver a impartir esta formación de recordatorio que tiene que ser, como no hay nada estipulado hasta la fecha, la duración va a ser la misma que la inicial, porque no hay nada estipulado y como tampoco es una duración excesiva la inicial, pues va a ser de la misma duración. Vale, entonces, ¿qué formación e información se requiere? Bueno, pues yo como empresa tengo que garantizar que las personas, cuando soy autónomo, pues ya sabéis que los autónomos, esta formación sí va a ser obligatoria, pero otro tipo de formación, pues bueno, ya depende si por coordinación de actividades me lo piden o no, pero en principio los autónomos, pues hay alguna formación que ya sabéis que se libra. Pero como empresa, para trabajadores por cuenta ajena, les tengo que formar e informar. Por un lado, necesito la formación de este reglamento de nivel básico, pero casi siempre va a ser intermedio o avanzado, la formación que les voy a tener que dar. Y también esto no es excluyente, es decir, toda la formación que voy a tener que dar de la ley de prevención de tema de agentes químicos, porque los EPIs que utilizo en mi empresa, los equipos de trabajo, las condiciones, la ventilación que tengo en mi empresa, esto es propio de mí. Por lo tanto, esa formación sigue siendo también obligatoria. ¿Y en qué voy a basar esa formación? Pues lógicamente en la ficha de datos de seguridad, en la ficha técnica. Esta va a ser una formación ya específica, procedimientos o instrucciones de trabajo que yo tenga en mi empresa, en los manuales de instrucciones de los EPIs, manuales de instrucciones de los equipos de trabajo. Esa formación sigue siendo obligatoria y la del reglamento también pasa a ser ya es obligatoria hoy en día si manipulamos isocianato. ¿Me pueden sancionar por no disponer de formación? Bueno, lógicamente la de prevención de riesgos, sabemos que la inspección de trabajo está encima de ello. Bueno, hay comunidades autónomas que tienen competencias delegadas, interviene algún organismo diferente a la inspección de trabajo. Y tenemos el Real Decreto Legislativo 5/2002, donde nos dice que esta ausencia de formación, información, es una falta grave y, bueno, las sanciones suelen empezar a partir de 2.400 euros. Pero bueno, esto ya lo sabéis, no es nada, nada que no se conozca generalmente. Pero cuando hablamos de un incumplimiento de una restricción REACH, hablamos de que nos aplica otra ley, que es la 8/2010. El incumplir una restricción y la formación es una restricción que han metido nueva por primera vez, en teoría la falta no es grave, si no es muy grave, salvo que esté equivocado en cómo interpreto. Yo no soy inspector, igual interpreta mal la normativa, pero según lees la ley 8/2010 te pone que el incumplimiento de una restricción por los usuarios de un producto químico es una falta muy grave. Y las sanciones empiezan a partir de 85.000 euros. Lógicamente sí que es verdad que el que controla esto, los competentes no son la inspección de trabajo, sino son
las diferentes consejerías, generalmente de sanidad o medio ambiente de las comunidades autónomas, que tienen que velar por el cumplimiento de la normativa REACH y que también habitualmente tienen pocos recursos humanos para el control de esto. Pero como haya un problema, como tengamos alguna denuncia o algún daño a la salud importante, pues que sepáis que podemos tener problemas importantes. Aparte de todos los problemas que se dan ya cuando tenemos una alergia que acabe en una incapacidad y tengamos un incumplimiento de medidas de seguridad con los posibles recargos de prestaciones que implicarían, que pueden ser importantes también. Bueno, pues para evitar todo eso malo que nos puede pasar, para que no nos pase, hay medidas de control del riesgo, tanto colectivas como individuales. Lo más efectivo, lógicamente, es no trabajar con productos químicos peligrosos o bastante peligrosos, eliminarlos si no se puede sustituirlos por otros o si no es total, parcialmente. Si no podemos aplicar medidas técnicas, las hay muy eficaces. Y si no podemos, ya entran las medidas organizativas, como puede ser esta formación, pero veis que abajo están ya en la cadena de eficacia. Y por último, pues nuestro comodín, que son los EPIs, que también son muy eficaces, pero lógicamente, pues el uso de los EPIs a veces no es durante todo el tiempo y no son a veces los EPIs que necesitamos utilizar. Todas las medidas que yo vaya a implantar, nuestra herramienta de trabajo principal, tanto para dar formación, para elegir los EPIs, para mirar la ventilación que necesitamos, para mirar cómo actuar en caso de un incendio, de un derrame. Bueno, todo el tema gira en torno a las fichas de datos de seguridad, que son una guía, porque aunque sí que es verdad que la normativa nos dice que se debe cumplir lo que dice la ficha de datos, si cumplimos lo que dice la ficha de datos, pues a veces es como si cumplimos lo que dicen ciertas evaluaciones de riesgo. No tiene sentido. Son cosas que no tienen sentido o aplicación a mi empresa, a mi lugar de trabajo y a mis condiciones de trabajo. Pero sí que es verdad que es un poco la herramienta de consulta donde tenemos que girar un poco y tener en cuenta para tomar decisiones, tanto al evaluar los riesgos, al planificar las medidas, al impartir la formación y demás. Por lo tanto, por eso os lo pongo de forma inicial. Bueno, la sustitución, lógicamente, es donde tenemos que gastar todos los esfuerzos posibles en intentar de nuestros procesos productivos, de nuestras tareas o escenarios de exposición, eliminar los isocianatos. Sí que es verdad que ya nos avisa en este informe que tenemos, bueno, esta publicación que veis aquí, que se solicitó para ver si había alguna alternativa y tal. Dice, bueno, está muy bien, pero a veces tenemos que buscar alternativas como el formaldehído, añadir a las formulaciones formaldehído, añadir resinas o trabajar con resinas epoxi y aparte de que los rendimientos suelen ser más bajos, hacen falta mayores cantidades de reactivos. Los productos tampoco os penséis que son poco peligrosos, sino que no te digo que vayamos de Guatemala a Guatepeor, pero tienen cierta peligrosidad, muchos de ellos también son sensibilizantes, incluso algunos son cancerígenos y de momento pues los fabricantes les cuestan encontrar productos tan reactivos que permitan conseguir estas aplicaciones tan importantes que nos permite, pues yo qué sé, pues la pintura de poliuretano, con las propiedades magníficas que tiene para conseguir impermeabilidades, resistencia, durabilidad y, bueno, pues como a veces no hay alternativas o el coste es brutal de las alternativas, pues de momento seguimos con ellos. Pero a veces sí que se puede hacer, buscar ciertas opciones, como intentar sustituir el TDI por el MDI, porque es menos volátil, buscar ya isocianatos que ya cuando vaya a trabajar yo con ellos ya estén ya prepolimerizados, es decir, no trabajar directamente con los monómeros, que son los más peligrosos, los más sensibilizantes, e intentar trabajar con la mínima concentración de isocianatos en mi mezcla. Eso, pues, si es inferior al 0,1%, pues mucho mejor, porque así incluso
la mezcla ya y el reglamento ni nos afecta. O sea que eso sería lo ideal. El reglamento con la restricción. De hecho, los fabricantes lógicamente se están poniendo las pilas, no les queda otra, ya están reformulando muchos de sus productos y ya nos van haciendo publicidad, como veis aquí, que si tienes libre de isocianatos, inferior al 0,1%, incluso te publicitan que con esto no te tienes que gastar dinero en formar a tus personas, es verdad, te vas a ahorrar dinero, o sea que vas a ganar en salud y vas a ahorrar costes económicos también para el tema de la formación. O sea que siempre que podamos sustituir o eliminar los isocianatos de nuestra empresa, pues sería lo ideal, pero no siempre es posible. Si no hemos podido eliminar o sustituir o sustitución parcial, ya tenemos que ir pensando en medidas técnicas. Estas medidas técnicas, una de las primeras es intentar que donde se trabaje con isocianatos sea una zona independiente del resto de mi fábrica, de mi taller, de mi lugar de trabajo. Sectorizar, esto siempre es lo mejor. Nosotros hemos tenido en la mutua ciertos casos de personas que se reincorporan al puesto de trabajo, que imaginaros pues el típico pintor, y dice, no, ya no va a trabajar dentro de la cabina, va a trabajar fuera o va a trabajar en la nave anexa, pero que están comunicadas por los portones. Hay paso de una a otra. Pues ha tenido ataques de asma sin estar expuesto, estando a una distancia a veces de 20, 30 metros. Hemos tenido casos donde volvían a la mutua y dicen, oye, no, que me han separado, pero que sigo teniendo un problema. Y es el tema de, a veces es complicado en las empresas y es complejo. O sea que el separar procesos, el confinar, sectorizar, y en otros es imposible directamente. Por ejemplo, pues en construcción, pues eso, que cada día cambian las condiciones de trabajo, pues no vas a poder hacer esa sectorización de forma permanente, lógicamente. Y a veces cuando no se puede confinar la sección, hay que confinar solo la tarea, el reactor, la zona donde se está operando con ese producto químico. Vale, el ejemplo más habitual de un confinamiento con isocianato son las cabinas. Sobre todo las cabinas de pintura es el ejemplo por excelencia de confinamiento. Por eso es donde también más casos se han dado también. Veíamos la alerta que lanzaba Nayos para las cabinas, grandes cabinas para pintar ya vehículos muy grandes como son los camiones, donde más problemas había. Vale. Estas cabinas, lógicamente, tienen que estar a presión negativa, ventilación vertical descendente y tendríamos que hacer uso de ella incluso para trabajar o pintar pequeñas piezas o pequeñas partes de un vehículo habitualmente o de una pieza del sector, a veces del sector iba a decir eólico, que tienen problemas, pero ahí las piezas son enormes, o sea que no entran generalmente en cabinas. Importante, aunque estemos dentro de un espacio cerrado, lógicamente en un espacio sectorizado, que son las cabinas, y estemos con los EPIs que haremos luego, nunca te tienes que situar en la nube que se forma. Eso es impepinable. Y además, esa nube tenemos que tener en cuenta que va a permanecer, desde que yo la aplico, va a permanecer un tiempo. O sea, aunque el ojo humano no sea capaz de ver esa nube, en función del volumen que tenga la cabina, el caudal que tenga de extracción, lo cerca o lejos que esté yo, el tipo de atomización que haga yo de esa pintura, por ejemplo, el tiempo de permanencia de esa nube puede llegar a minutos. Por lo tanto, es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de dónde me ubico yo, cómo me coloco cuando estoy trabajando. Por eso también hay que tener o avisar que aunque sean espacios cerrados, espacios sectorizados, cuando yo aplico aerosoles que se generan nieblas, tendría que tener estipulado, pues por ejemplo, a la puerta el tiempo que hay que esperar desde que acabe de pintar y salga el pintor, cuánto tiempo tengo que tardar hasta que entre una persona otra vez a esa cabina y que, por ejemplo, pues que ya no vaya con todos los EPIs del pintor.
A veces puede ir de 1 minuto a 5 minutos, pero se ha visto que en salas ya muy grandes puede incluso llegar a 20 minutos. O sea, hasta que no pasan 20 minutos no desaparece todos los isocianatos que hay en el ambiente. Y esto se puede hacer, pues bueno, aquí hay con una prueba de humo. Aquí tenéis un enlace, el HSE, que ha trabajado mucho esto, el Instituto Británico, pues os da demostraciones. Bueno, otra de las medidas técnicas importantes es que no haya personas, que ciertos trabajos de más riesgo, cada vez más va habiendo tanto robots fijos como robots móviles o procesos automatizados. Se debe tener en cuenta que aunque durante ese proceso automatizado no haya una exposición de personas, a veces hay incidencias, hay averías, hay que hacer limpieza a posteriori, hay que esperar a que el tiempo de curado y no se sigan generando vapores de isocianato. Bueno, pues todo eso hay que tenerlo estudiado con el fabricante, sobre todo generalmente de los productos, y con la evaluación de riesgos para saber qué EPIs necesito, porque a veces se ha visto también que no en todo lo que se automatiza, no el riesgo lo eliminas por eso. Pero lógicamente sí que es un gran avance. La extracción localizada es una de las medidas estrella, siempre. No vamos a traer aquí en detalle cuál tiene que ser la velocidad de captura, la distancia a la fuente, el tamaño de la campana para encerrar el foco. ¿Por qué? Porque eso da para un seminario solo de sistemas de extracción localizada de contaminantes químicos. Pero la recomendación siempre es la misma. Por favor, que el diseño y la puesta en servicio y las comprobaciones periódicas que hay que hacer y ese mantenimiento lo hagan especialistas. Porque si no, aunque la extracción localizada puede llegar a eficacias entre un 90 y un 99%, si eso no está bien diseñado, bien haciendo los ensayos cuando se pone en servicio y bien mantenido a lo largo de los años, pues pasa a bajar la eficacia a veces a un 30, un 20, un 10%, porque el trabajador, cuando son móviles, sobre todo con brazos y demás, no lo posiciona en el lugar que toca para la tarea que está haciendo, pues pierde la eficacia. Estos sistemas de extracción localizada, que los hay de muchos tipos, hay desde grandes campanas a pequeños sistemas de extracción, pequeños brazos, se debe complementar lógicamente con la ventilación. La ventilación que preferentemente debe ser mecánica. La natural está bien, pero dependemos de las condiciones atmosféricas. Y por lo tanto no es una medida técnica per se, es más casi una medida de organización de trabajo, la ventilación, de abrir puertas y ventanas y demás, sino tendríamos que ir con medidas más de ventilación mecánica, con unas renovaciones hora que pueden ir a partir de 5 renovaciones hora. Hay diferentes criterios, 4, 5, en algunos sitios dicen 8. Bueno, pues serían las renovaciones hora que hacen falta, y lógicamente dirigir siempre el aire desde las zonas limpias hacia las áreas contaminadas, para que esto está muy fácil en el dibujo, pero después en un proceso, pues a veces esto es complejo de diseñar. Bueno, medidas, siempre va a ser más eficaz o va a tener menos riesgo trabajar con brochas o rodillos que con pistolas, eso está claro, ¿no? Pero pues a lo mejor una pared sí la podemos pintar con un rodillo o un suelo, pero un vehículo va a ser complicado pintar con un rodillo, ¿no? O sea, habrá que ver en qué casos se puede sustituir, en qué casos no. Lo que sí, ha habido estudios de diferentes tipos de pistolas de pulverización. Parece ser, con los estudios que se han hecho, y el Instituto Nacional así nos lo recomienda, que las pistolas HVLP de alto volumen y baja presión pues disminuyen bastante, digamos, el riesgo de exposición a isocianatos. Pero no os penséis que es un milagro, no hacen milagros, digamos que se queda más adherido la pintura a los vehículos, y por lo tanto pues la tasa de transferencia es mayor al vehículo y hay menos aerosoles en el ambiente. Pero
todavía pueden producirse niveles promedios de isocianatos superior a 1000 microgramos metro cúbico, que eso significa más de 20 veces el valor límite de exposición. O sea que todavía es una buena medida, pero que eso no significa que no reduce el riesgo, pero no le elimina ni mucho menos. Bueno, medidas técnicas a implantar, esto es para cualquier producto químico, esto no es ninguna novedad. En función sobre todo de cómo se manipule, en qué tipo de la exposición, si va a ser en forma de vapor, en forma de aerosol, en forma de líquido, pues sobre todo en forma de líquido, en forma de aerosol, voy a necesitar algo para descontaminarme si me cae en la ropa o si me cae sobre todo en la piel, tanto en manos generalmente o en cara u ojos. Como medidas organizativas, estas son siempre de sentido común. Cuanto menos tareas haga, menos duren y menos personas haya expuestas, el riesgo le voy a reducir. Limitar el acceso a las zonas de manipulación de isocianatos al personal capacitado y autorizado porque dispone de esa formación. Ojo con el personal especialmente sensible si Vigilancia de la Salud nos ha dicho que hay una limitación. Por ejemplo, porque una persona tiene asma, porque tenemos una embarazada, en función de nuestro proceso, veremos si tenemos personal especialmente sensible que no puede acceder o estar próximos a zonas donde se manipulen isocianatos. Y el tipo de señalización, como veis, puede ser de diferente tipo, pero nos vamos a encontrar señales de este tipo indicándonos el nivel de peligro, la obligatoriedad de utilizar cierto tipo de EPIs y ciertas prohibiciones como las que veis aquí. Esto es lo habitual a nivel de señalización que nos vamos a encontrar. Bueno, el mantenimiento, como se ha hablado de la extracción localizada, pero tiene que ser también de las propias cabinas de pintura, de los propios equipos de trabajo, de los propios, las cabinas, lógicamente, de los filtros que tienen, que hay que sustituirlos cuando toca, de los propios EPIs, porque va a hacer falta ciertos EPIs que requieren mantenimiento, no nos vale con EPIs desechables, sobre todo para las vías respiratorias. Hay que gestionar todo el tema del mantenimiento de equipos, instalaciones, EPIs, y eso es una medida organizativa que hay que gestionar. Además, bueno, hay diferentes opciones. La utilización de recipientes, sobre todo cuando hablamos ya de trabajos con pintura. La no reutilización aunque a nivel de medio ambiente, pues bueno, nos genera también, generar muchos residuos, pero los recipientes desechables evitan unas tareas que se ha visto que generan un riesgo importante, que es el tema de la limpieza. La limpieza de botes, la limpieza de envases. A veces se utilizan ciertos productos también peligrosos para esa limpieza y por lo tanto, pues siempre que se puedan con recipientes desechables es una de las medidas que se aplica. Los objetos que no son desechables hay que intentar limpiarlos inmediatamente después del uso, sobre todo porque después igual se quedan inservibles a veces. Y los EPIs, pistolas también, pues también nos ocurre lo mismo. Estos son medidas ya de sentido común, son al final buenas prácticas que se suelen impartir en la formación, cerrar los recipientes cuando no se utilizan para evitar posibles evaporaciones, cuando los envases dejarlos en el lugar almacenado que está previsto, planificar los trabajos de tal manera de que cuando tenga que pintar, por ejemplo, o acceder a zonas muy elevadas, con qué equipos de trabajo, medios de acceso voy a tener para no utilizar, imaginaros aquí el ejemplo que se pone, es una pistola donde me caiga toda la neblina encima mío, sino trabajar siempre al poder ser a la misma altura o de arriba abajo para que no me caiga el producto encima de la cara, encima de las vías respiratorias, que generalmente en la imagen viene sin EPIs, pero esto va a tener que llevar los EPIs correspondientes. Todo el tema de la formación, que esto ya lo hemos comentado, una medida organizativa básica para trabajar con isocianatos, básica y obligatoria, lógicamente, tanto normativa de prevención de riesgos laborales como normativa REACH
Y todo esto basado, como os he dicho, en fichas de datos, fichas técnicas de productos. En las fichas técnicas, por ejemplo, vamos a encontrar el tiempo de curado de los productos. Y con eso vamos a saber cuánto tiempo hay que esperar para poder tocar, por ejemplo, o respirar cerca de zonas de productos que todavía no han curado al aplicar pues una espuma o cuando están curando pues unas resinas que tengan isocianatos. Vale. Tener siempre previsto, la ficha de datos de seguridad nos va a servir de ayuda. A veces no es tanta ayuda porque nos da pistas falsas, pero bueno, nos debería servir de ayuda tener una instrucción o procedimiento de cómo actuar cuando haya un derrame de isocianatos, una fuga, generar un depósito de un reactor, un equipo de trabajo, de los que se utilizan para aplicar poliuretano en obras. Si hay una fuga importante, pues hay que saber eso, qué kit necesitamos para descontaminar y limpiar toda la zona. Una medida básica es, casi desde las primeras que hay que hacer, una que acabéis el webinario, es ver de qué año son vuestras fichas de datos de seguridad. En base a eso ya vais a ver si están actualizadas las fichas, porque si no están actualizadas sería la primera medida que vamos a tener que tomar y a partir de ahí ya empezamos a funcionar. Limpieza, lógicamente, pues esto como cualquier agente químico, limpieza de superficies, herramientas, envases, equipos de trabajo, esta programación de esta limpieza tenemos que utilizar nuestros EPIs correspondiente para las tareas de limpieza y mantenimiento, que a veces son las grandes olvidadas. Y nos propone, por ejemplo, el Instituto Nacional para la limpieza de pistolas y utensilios de pintura, limpiarlo en sistemas cerrados, como pueden ser las lavadoras automáticas. Vale, para ver contaminaciones tenemos en el mercado, hay algún fabricante que comercializa una especie de toallitas para ver si nos hemos contaminado la piel o hay superficies contaminadas o hasta dónde llega esa contaminación, si pasa de una nave a otra, si se sale de la cabina en los isocianatos a otro sitio. Son esta especie de toallitas o parches donde vamos a comprobar de una manera cualitativa el cambio de color del parche, tanto para isocianatos aromáticos como alifáticos. Hay diferentes tipos de toallitas y es una buena prueba de saber si hemos hecho buenas limpiezas, buenas descontaminaciones o la contaminación va de un sitio a otro. Es una técnica que no está muy extendida, pero bueno, puede ser un tema a tener en cuenta. Sobre todo lo han puesto en marcha empresas donde ya han tenido casos de sensibilización. Como vamos ahora con las medidas higiénicas, pues lo típico de no se debe comer, beber, fumar, lo mismo que con los cancerígenos, pues con sensibilizantes, todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando comes, bebes, te quitas los EPI, después te los vuelves a poner, no, sí. Bueno, se generan siempre situaciones delicadas. Ojo cuando haga mucho calor o en entornos de mucho calor, el tema de la hidratación, porque a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque un golpe de calor te mata en minutos y la sensibilización es a base de tiempo, de años, o sea que puede ser meses, pero generalmente suele ser a base de años. Vale, importante todo el tema de la formación en medidas higiénicas, no tocarte zonas descubiertas, en cómo nos tenemos que lavar, cuándo hay que lavarse, cómo quitarse los EPIs, qué no tenemos que utilizar cuando utilicemos guantes, que nos va a tocar utilizarlos casi siempre, qué no tenemos que llevar. Bueno, aquí veis un ejemplo de una mala práctica. Hacer campañas de sensibilización para las medidas de higiene, cómo nos tenemos que limpiar, cuándo hay que sustituir la ropa contaminada, que lógicamente es en cuanto te contamines, cómo cuidarnos las manos, si hay que utilizar guantes de algodón debajo de los guantes de protección química por el uso continuado de guantes de protección química, porque a veces tenemos casos donde realmente lo que nos causa la alergia no son los isocianatos,
sino son los guantes, tanto lógicamente los de látex, pero también los guantes de nitrilo, con acelerantes que tienen, también nos están causando hoy en día alergias. La utilización de toallitas desechables como mejor opción para el cuidado de nuestras manos, qué tipo de jabones se limpian las manos, que no sean jabones muy agresivos, recomendado el jabón tipo Sindet, técnicas de quitarse los EPIs, lógicamente, esto ya con la pandemia también, aunque al final nos dimos cuenta que los guantes no hacían falta, pero bueno, hubo una época que estuvo muy de moda, tanto guantes desechables como en ciertos procesos si necesitamos el tema de guantes no desechables. Bueno, eso lleva una técnica, lleva una formación y son unas medidas higiénicas importantes que hay que adoptar. Y lógicamente, como hay que trabajar con guantes y las manos pierden mucha agua, hay que hacer una rehidratación periódica de esas manos para evitar que los contaminantes y los alérgenos no penetren tanto a través de la barrera de la piel. Por eso se insiste mucho con el tema de la hidratación. Vale, para la limpieza, o sobre todo si nos caen cantidades significativas de isocianatos tanto en los ojos como en la piel, pues bueno, como cualquier contaminante químico, generalmente las medidas que nos indican son bastante similares. Ahí os pongo un poco, cuando tengáis la presentación, pues son las típicas medidas de primeros auxilios para cuando nos cae un producto químico, tanto en la piel como en los ojos. Pero siempre hay que consultar la ficha de datos de seguridad por si nos dijese otra cosa diferente. Vigilancia de la salud, pues nos van a aplicar una serie de protocolos para el personal expuesto, generalmente el de asma laboral y el de dermatosis laborales, que también con el nuevo protocolo que hay de productos químicos, pues van a tener cuenta también algún tema, pero bueno, ya va a ser el servicio sanitario el que tiene que saber del nuevo protocolo, lo que nos va a aplicar para cuando pasen los reconocimientos médicos los trabajadores. A nivel de valor límite biológico no hay nada establecido, aunque sí es verdad que algún país tiene algún valor límite de referencia, pero en España no tenemos de momento. Y por último, para acabar, pues nos quedan los EPIs, ¿no? Básicamente tenemos la sección 8 de la ficha de datos de seguridad, que a veces sí que es verdad que nos despista un poco lo que nos viene en esa sección 8 para la selección de los EPIs, pero para que os hagáis una idea, a veces hay que usar el EPI cuando manipulo, cuando utilizo, cuando aplico un producto, y si estoy en esa zona, pues para que veáis, por ejemplo, si aplico poliuretano, los fabricantes nos recomiendan llevar los EPIs incluso hasta 1 hora después de la aplicación, por la curación, los vapores que se van generando de isocianatos. Aquí veis un ejemplo pues, de la sección 8.2 de una ficha de datos donde nos dicen que hace falta equipos aislantes, equipos con suministro de aire, guantes impermeables de protección química, cierta protección ocular y bueno, la protección para el cuerpo según las características, concentración y el lugar específico, pero no te dice nada, te lo deja ahí para que en la evaluación de riesgos se decida el tipo y las características de esos EPIs. Lógicamente, donde más tiempo le tenemos que dedicar a la selección es a la protección respiratoria, porque es la vía principal de entrada. Las cabinas de pintura, en cabinas de pintura tenemos que trabajar, y así nos lo recomiendan en todos los sitios, y no se está haciendo en muchas empresas, son los equipos con suministro de aire, equipos aislantes. Generalmente, ¿cuál se suele recomendar? El que cumple la norma EN 14594. O sea, que estamos hablando ya de equipos de aire comprimido que nos suministran aire independiente de la atmósfera ambiental para trabajar dentro de la cabina. Los equipos filtrantes, los típicos, los más habituales, la recomendación de uso es bastante limitada. Generalmente las instituciones nos dicen que se debe utilizar solo con carácter excepcional para trabajos de corta duración. ¿Qué tipo de equipos? Bueno, pues equipos estamos hablando desde medias máscaras a máscaras completas, tanto con depresión negativa como de presión positiva con aporte de aire. Estos son un poco los equipos
que se están recomendando. ¿Y qué tipo de filtro ya? Aquí hace falta un filtro. Bueno, pues el tipo de filtro va a ser un tipo, hablamos de orgánico, pues entonces necesitamos un filtro tipo A debido al punto de ebullición que tienen. Generalmente mejor el A2 porque nos va a durar más tiempo, mejor el A2 que el A1. Y si generamos aerosoles, sobre todo cuando estamos pintando, se generan nieblas, también necesitamos un filtro frente a partículas, bien un P2 o P3. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea de un caso real, nos dice aquí el Instituto Canadiense que con un doble filtro de vapor orgánico, o sea, con dos filtros, cuando hacemos un vertido de producto puro, estamos hablando de producto puro, 100% de isocianato, si solo se generan vapores durante un periodo máximo de 1 hora, vamos a estar protegidos. Solo 1 hora. Después se daría el filtro ya por agotado. Doy por hecho, bueno, aquí tenéis la publicación y donde se indica las condiciones donde se hizo, en qué condiciones se hizo este ensayo para ver cuánto tiempo tarda en agotarse los filtros. Por lo tanto, como los filtros se van a agotar rápido, pues estamos hablando de isocianato puro, a veces está, claro, está diluido al 1%, pues va a tardar más, lógicamente, en agotarse, pero tenemos un gran problema con los isocianatos. El gran problema que tenemos es que cuando lo queramos oler, ya hemos superado ampliamente el umbral, o sea, el VLA. El umbral olfativo está por encima del VLA. Por lo tanto, ya estamos a una concentración elevada cuando lo vayamos a empezar a oler. ¿Y qué ocurre? Que los equipos filtrantes, los filtros de partículas, pues bueno, generalmente se van a sustituir cuando te cuesta respirar o cuando suenan alarma en los equipos motorizados, es lo habitual. Pero para, bueno, cuando está el filtro caducado, se moja, está muy sucio, cosas de esas, también se sustituye. Pero en los filtros de gases y vapores, generalmente, el método que más se usa es cuando el producto huele. Cuando tú notas que algo huele, dices, esto ya no filtra, cambio el filtro. Pero este método no es válido para los isocianatos. Por lo tanto, tengo que tener muy bien calculado o saber muy bien la concentración, el ritmo de trabajo, la temperatura, la humedad, tener un software de los fabricantes y utilizar esos softwares para saber un poquitillo cada cuánto debería sustituir los filtros. Y eso no es tan fácil. Hay también monitores de solapa que se ponen para saber si puedes calcular más o menos si se ha saturado el filtro. Puedes mandar los filtros para que el fabricante te estudie si se han saturado, pero es complicado saber cuándo hay que sustituir los filtros. Por eso, generalmente, para trabajos de alto riesgo, siempre nos piden mejor equipos aislantes, equipos independientes de la atmósfera ambiental. Aquí veis simplemente, también hay que tener en cuenta que eso no es la solución final. Veis en este vídeo cómo lo estudió también el HSE británico para ciertos trabajos donde hace falta ver la calidad y el acabado. Las personas, aunque estén con un equipo aislante, ¿qué ocurre? Y como tengan problemas de visión, como puedo ser yo, donde necesitamos, a veces no vemos bien, tenemos gafas, aparte una pantalla, perdemos calidad en la visión, pues nos quitamos la pantalla con cierta frecuencia para ver que el trabajo está adecuadamente realizado. Si veis aquí, en cuanto se quita la pantalla, la concentración aumenta enormemente y estamos hablando de un sensibilizante. Si lo hace una vez al día, igual no es tanto el riesgo, pero el tema es que casi el 70% de los pintores se sabe que se levanta la pantalla y se sabe que esas personas aumentan por 15 veces la exposición respecto al que tiene la pantalla siempre bajada. O sea que eso es un aspecto que hay que incidir mucho en la formación y en la supervisión desde el exterior de esas personas. Vale. Y volvemos aquí a lo mismo. Para inspeccionar las piezas, después de que ha acabado el trabajo de pulverización, por lo menos hay que mantener la protección respiratoria, nos recomienda el Instituto Canadiense, 15 minutos después de pintar. Para la piel, en trabajos donde no se generen esos aerosoles,
donde hay mucho menos riesgo, la piel va a ser el principal foco de exposición. En ese caso, pues los EPIs que voy a necesitar, por ejemplo, cuando estamos manipulando adhesivos, lo que más tenemos que centrar es en guantes, porque las manos lo tocan todo siempre, y también protección ocular. Dentro de los guantes, los textiles pues no nos van a valer mucho generalmente porque no son de protección química, no son impermeables, y los de látex, como habitualmente ya dan alergias, pues solo se utilizan para usos donde hace falta muchísima destreza y hay problemas con el nitrilo, o si tengo alergia al nitrilo, acelerantes del nitrilo, y no encontrar una alternativa mejor. Para los isocianatos TDI hay una publicación que dice que no se recomiendan guantes de nitrilo. Bueno, es un dato que os dejo. Hay alternativas como butilo, PVC, bitón, vinilo, neopreno, pero bueno, a veces es más complicado. La destreza, el precio varía bastante. Sí que es verdad que se recomienda que los guantes no sean cortitos como los que se utilizan en el sector sanitario, sino que sean de 30 centímetros de longitud. Y al poder ser que sean tipo A o en su defecto tipo B. Es decir, los tipo A son los que, digamos, están más ensayados a más productos diferentes, los tipo B solo a 3 y después los tipo C no se suelen recomendar para trabajos ya con isocianatos. Y evitar los de nitrilo que se hayan fabricado con estos acelerantes, que generalmente son los que más alergias están causando a día de hoy. Otra recomendación que os hago es que si son guantes desechables, intentar que no trabajen más de 2 horas con los mismos guantes, y ya si son jornadas continuas con guantes, con tanto tiempo hay que intentar que trabajar con guantes de algodón debajo, con varios a lo largo de la jornada, porque cada 2 horas en teoría te lo tenemos que sustituir. Bueno, para el cuerpo hay mucho tipo, si hablamos ya de EPIs, si no ropa de trabajo, si no nos metemos en EPIs, pues veis que hay muchos pictogramas, mucho tipo de ropa de protección. ¿Nosotros qué vamos a necesitar? Ropa de protección química, sobre todo cuando trabajemos con aerosoles. Y pues si hubiera algún riesgo a nivel de seguridad de que generásemos una atmósfera explosiva, se suele recomendar para estos trabajos ropa disipadora de cargas electrostáticas, que sería este pictograma. El tipo de ropa de protección química que necesito, ¿cuál suele ser el habitual? El tipo 4. Y para trabajos donde haya trasvases o donde haya riesgo de una salpicadura de líquidos, a veces también puede ser necesario. Podemos indicar en la evaluación de riesgos el tipo, por ejemplo, el tipo 4, porque ya el tipo 3 es ya para un trabajo de mucho riesgo. O sea, el tipo 3 ya sí que estamos hablando de, sobre todo en la industria química, a veces sí que ahí hace falta tipo 3. Vale. Ojo con las solapas de las cremalleras, siempre que estén bien cerradas. Ojo con las zonas, que no queden zonas libres, en zona de muñecas, en zonas de contacto entre máscaras y ropa de protección química. O sea, buscar la impermeabilidad de la persona. Todo lo que sea a mayor impermeabilidad, pues mucho menos riesgo tenemos. Lógicamente, todo esto lleva una técnica. Tenemos que saber qué EPIs hay que ponerse primero y, sobre todo, lo más importante, cómo quitarnos todos estos EPIs, qué secuencia hay que seguir, cómo descontaminarnos. Digamos que hay que insistir mucho en la formación y demás. Lo mismo que para las superficies contaminadas, también nos venden para saber si el EPI es eficaz y cuánto tiempo lo puedo utilizar, si está siendo eficaz, tanto para guantes como para ropa de protección química, pues nos venden una especie de almohadillas que cambian de color si los isocianatos han traspasado el guante o la ropa. La protección ocular depende del trabajo, lógicamente. Hay entre gafas, el tema de montura integral o pantalla, pues cada una tiene unos usos. Pues trabajos de poco riesgo con la montura universal nos va a valer. Trabajos de mucho riesgo, a lo mejor con la máscara completa ya lo tenemos solucionado con el caput, pero si no, a veces hace falta la media máscara y máscara integral. Donde haya riesgo de salpicaduras, la pantalla facial suele ser la mejor opción porque también nos protege la cara. Y bueno, pues aquí veis un poquitillo, si hay aerosoles, necesitamos, por ejemplo, gafas herméticas con campo de uso en la montura que nos venga, que es tipo 5. Simplemente
lo veremos en el marcado de la montura. Y hasta aquí lo que os tenía que contar. Creo que me he pasado 10 minutillos del tiempo. Os pido disculpas. Ahora voy a dejar de presentar y me voy a someter ya pues a todo lo que me queráis preguntar y os sepa responder. Muy bien, muchas gracias, Javier, por tu estupenda exposición, que nos ha ayudado, bueno, pues a tener mucho más claros todos los requisitos exigidos por esta nueva normativa europea y sobre todo también pues las vías de control, tanto colectivas como individuales de riesgo químico, ¿no? Para trabajar de una forma más segura y con la finalidad de eliminar o disminuir ese riesgo de posibles sensibilizaciones respiratorias o cutáneas derivadas de su exposición y que nos garantice pues, un elevado nivel de protección para el personal trabajador. Ahora ya que te tenemos aquí en directo, Javier, vamos a aprovecharnos de ello y aunque es verdad que la exposición ha sido pues, muy completa y ha quedado todo muy claro, abrimos un pequeño coloquio en el que te iremos formulando algunas cuestiones, algunos comentarios que nos han ido llegando. Si te parece, entonces comenzamos con la primera cuestión. Sí. Muy bien, pues nada, lo primero es un poco confirmación de algunos de los contenidos que has hecho y nos confirman, pues nos piden confirmar que los documentos que tenemos que consultar y ambos para determinar si un producto contiene isocianatos y su porcentaje, pues son tanto la etiqueta del producto como la ficha de datos de seguridad. Deben consultar de ambos, ¿no? No solamente uno de ellos, sino ambos son los que tenemos que tener ahí de mano. Deberían coincidir lo que dice la etiqueta con la ficha de datos. La sección 2.2 de la ficha de datos debería coincidir con la etiqueta. Si no coincide, sería una mala señal. O sea, que en los dos nos tiene que decir lo mismo. Perfecto. ¿Crees, bueno, a nivel de mercado, ¿crees que los productos de espuma de poliuretano sufrirán, les afectará este cambio normativo o seguirán en el mercado como hasta ahora? Aunque no soy adivino, pero mientras no haya una alternativa para ciertos trabajos o para una alternativa mejor, van a seguir. O sea, esta restricción no va a suponer que no estén en el mercado. Va a ser un incremento de coste para las empresas que trabajan con estas espumas, pero de momento van a seguir. Perfecto. En cuanto a la formación, comentabas que, bueno, que hay una vigencia de 5 años para esta formación y una vez que finalice este periodo tenemos que renovarla. No se establece cómo tiene que ser esa renovación, no hay un tiempo que tenga que durar, digamos, el contenido formativo no se establece si tiene que ser el mismo o no tiene que ser el mismo. Debería ser repetir exactamente el mismo curso que hemos dado. Podría valer que hiciésemos un curso más pequeño, más corto en tiempo si no ha habido una variación sustancial respecto a la formación inicial o debemos repetirla íntegramente. Sí, en principio la formación de reciclaje, así como, yo que sé, en ciertos convenios o en otro tipo de actividades suele ser de menos tiempo, en este caso no hay nada estipulado. Por lo tanto, en 5 años, aunque confiamos mucho en nuestra memoria, pero a mí en 5 años se me olvidan muchas cosas. O sea que prácticamente va a tener que ser la misma. Vale. Nada, estupendo. Pues nos dicen aquí, ¿consideras que los beneficiarios claros de esta normativa, bueno, entre otros, van a ser un poco los fabricantes, ya que, bueno, en todo caso, ellos son los que proporcionan o bien el curso para ser formador o bien el material formativo que deben utilizar estos formadores internos de las empresas o externos? ¿Realmente es una figura que va a salir muy beneficiada de este cambio normativo o cómo lo ves? Hombre, lo que está claro es que los fabricantes, la negociación que han hecho, porque al final como lobbies cuando negocian todo tipo de normativas a nivel de Unión Europea, muy perdiendo no han salido, yo creo, porque justo la restricción que se pone para su uso, pues lo están gestionando ellos y cobran por ello ciertos importes que no son bajos, pues yo creo que perdiendo no han salido. Parece que sí. Vale, nada, dos últimas cuestiones muy rápidas. Una de ellas, bueno, has explicado ya un poco que, bueno, que para que esta nueva formación, bueno, puede ser impartida bien por una organización preventiva, pero también la puede impartir, pues, bueno, una plataforma online, un formador externo. Queda claro que lo que se necesita es ser un experto en seguridad y salud en el trabajo, entiendo que un técnico superior con la especialidad de higiene, como has comentado, y que tenga adquirida esa, digamos, esa competencia mediante la formación profesional pertinente. Con lo cual queda abierta pues, a todas estas figuras, ¿no? Para poder impartir esta formación. Sí, básicamente, si la formación no va a ser online y va a ser presencial o semipresencial, que también se puede,
En este caso, lo que se exige es que, por lo menos en España, porque cada país es el que indica cuál es la formación que tendría que tener esa persona, es técnico superior en higiene. La normativa te dice que tienes que ser experto en la materia. O sea, porque ser técnico en higiene tampoco significa que eres experto en isocianatos. Y por lo tanto, pues tendrás que acreditar de alguna manera si alguien lo pide en algún caso muy importante o nosotros tenemos, por ejemplo, alguna empresa que ha tenido más de 10 casos de sensibilización por isocianatos. Si tú les has dado esa formación, pues a lo mejor eso, si vienen mal dadas, igual tienes que demostrar en algún sitio qué formación les diste y qué formación tenías tú, sobre todo, para demostrar. Pero vamos, en principio eso no está, solo te dicen que seas un experto y una de las formas que tienes de demostrar que eres experto es haciendo el curso que dan los fabricantes. Que de momento es en una única jornada, que no sé si yo en una jornada, no es por criticar, pero bueno, ya que estamos, no sé si en una mañana eres capaz de serte, aunque seas técnico superior de prevención y manejes muy bien el inglés, no sé si vas a ser capaz de ser experto en isocianatos. Nada que deje esa duda en el aire, ¿no? Lo dejamos ahí. Vale, vamos de principio con la última, salvo para consultar un poco el chat por si hay alguna más. ¿Crees o sabes si hay algún listado de formadores a donde se pueda recurrir o contratar para poder contactar con ellos o todavía no se ha creado o todavía no existe? En la página de la asociación sí que hay un listado, pero de momento es muy limitado. Con poquitos formadores, digamos, con poquita Y gente, según ¿no? lo último que vi, yo creo que en España no sé si había uno o ninguno. O sea que son muchos, como afecta a toda Europa, son formadores de otros países. O sea que Vale. los que están en ese listado, eso no, de momento no. Generalmente ahora mismo lo que lo están haciendo son los servicios de prevención, tanto propios como ajenos, y si no, a través de la plataforma. Las empresas lo que más están utilizando por ahorrar dinero, sobre todo, es la plataforma. Vale. Nada, nos llega la última cuestión a través del chat aquí. Yo creo que, bueno, nada, te la formulo tal cual porque nos preguntan del uso de prevención, qué es lo que tienen que hacer ellos para impartir el curso, pero bueno, como cualquier otro formador entiendo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el servicio de prevención? Propio. En este caso creo que es ajeno, pero no lo sé. Creo que es Ajeno. ajeno, no nos lo indica. A ver, en principio deberías de comprar el material pedagógico de los fabricantes, en principio. Eso es lo que viene en el reglamento y ha dicho el Instituto Nacional de la Nota, que puede haber material mucho mejor que ese, pero en principio eso es un poco la base que tendrías que adquirir para poder después impartir esa formación. Vale. Porque va a ser una formación general, es decir, no es específica para esa empresa. Para eso ya está la formación de prevención de riesgos laborales, que sigue siendo obligatorio. O sea, esta es una más. Vale. Una vez que adquieran ese material formativo, lo tienen, disponen de él. Yo imagino que en el servicio de prevención serán técnicos superiores de prevención. En higiene. ¿Les llega con esas dos cosas o tendrían que hacer el curso de formador de formadores para poder dar esa formación? Entiendo que también es lo último. A ver, tienes que demostrar que eres un experto. Igual, vale. La forma más sencilla de acreditarlo es haciendo ese Es curso. a través del curso, pero podría ser a través de su experiencia, de Pues, artículos o demás. yo creo que es Vale. interpretable si lo puedo demostrar de otra manera, porque hay personas que no por hacer el curso de una mañana, yo creo que se puede demostrar y hay vías para demostrar que puedes ser experto. Igual has escrito hasta un libro de isocianatos, digo, oye, Claro. Y no, apenas has hecho el no curso. necesito ir a hacer esas charlas y es que sé más que los que me lo van a dar. Pero lo Vale. tendrías que, yo creo que acreditar de alguna manera que tienes experiencia en años impartiendo ese tipo de formaciones y o has asistido a multitud de formaciones, como puede ser la que estés impartiendo hoy, relacionada con los isocianatos. Perfecto, bueno, pues nada, con esta última cuestión vamos a poner ya punto y final. Creo que hemos cumplido en hora pues prácticamente a rajatabla lo que teníamos previsto, con lo cual pues pondremos un poco el punto final a este webinar, que esperamos que haya sido de interés para todas las personas que nos habéis seguido. Quiero agradecer nuevamente a FREMAP, a Encarna y a Carlos por la apertura del webinar y sobre todo a Javier en particular, tanto por la estupenda exposición como por la intervención en el coloquio. Te transmito pues algunos de los mensajes que nos llegan a través del foro, que nos daba de exposición completa, clara, excelente, muy buena explicación. Bueno, no sigo, pero nada, quiero que sepas que un poco la respuesta de las personas que han asistido es tremendamente positiva por la presentación que has hecho.
Pues nada. Y nada, para finalizar, bueno, solamente informaros un poco de las próximas actividades formativas que realizaremos desde el ISGA. Todas ellas van a ser el mes de octubre, encuadradas un poco en la Semana Europea para la Seguridad y Selección del Trabajo. La primera de ellas será presencial en nuestro centro ISGA de Pontevedra, el 18 de octubre, sobre cómo abordar la promoción de la salud mental en el trabajo. La segunda de ellas el 22, ese mismo mes, en este caso un webinar sobre tecnoestrés y desconexión digital. Y por último, presentaremos en la Universidad de Santiago de Compostela una guía de riesgos psicosociales y salud en el trabajo, caminando desde la prevención al bienestar laboral, que será en este caso el viernes 25 de octubre. De todas ellas tendré más información a través de nuestra página web y a través de los diferentes canales de difusión habituales del ISGA. Nada más, Javier, muchísimas gracias de nuevo por tu intervención. Estamos en contacto ya para repetir formaciones porque ha sido tremendamente interesante seguirte hoy y nada, gracias de nuevo. Pues nada, hasta la próxima ocasión. Muy bien, pues nada más. Gracias a todos por vuestra asistencia, que tengáis un buen día y una feliz semana y hasta la próxima. Buen día.